¿Cómo están? Ya estamos grabando. Vamos esta vez a leer el texto correspondiente a políticas públicas. Entonces, como siempre hacemos, primero saludándolos, deseándoles que todo esté bien. Vamos a compartir pantalla. Compartimos pantalla. Llegamos a nuestro texto. Ya estamos en nuestro texto y empezamos la lectura. Vamos a hablar acerca de las políticas públicas. Somos gobernados por políticas públicas. Se trata de la invasión de la razón a la técnica de gobernar, que antes era voluntarista porque no estaba sujeta a reglas. La razón y después el uso de los números a través de las estadísticas intenta gobernar el gobierno, ordenarlo. Para ello debe construir una imagen de la realidad actual y de la realidad futura, aquella que se pretende lograr a través del cumplimiento de objetivos. ¿Cuánto esa realidad creada también, aunque sea racionalmente por la voluntad de los gobernantes, es real? Lo veremos. Primero veamos qué son las políticas públicas. Tanto en los estados-nación tradicionales como en los estados complejos contemporáneos, los gobiernos deben ordenar que los ciudadanos cumplan determinadas obligaciones a cambio de obligarse a cubrir ciertas necesidades del pueblo. Se trata de un acuerdo no escrito entre población y gobierno, al que Juan Jacobo Rousseau llamó contrato social. Un intrincado tejido de normas, constituciones, leyes constitucionales, leyes, reglamentos, políticas, más un conjunto inmenso de funcionarios dispuestos a proporcionar servicios o castigar las infracciones, aseguran que las normas se cumplan. El rol de las normas en las sociedades modernas ha llevado también a muchas reflexiones. El jurista alemán Hans Kelsen, sostuvo que finalmente el Estado no es sino un conjunto de normas, una entidad jurídica. Algunas de estas normas son denominadas políticas públicas. Una política pública no es una ley, aunque en algunos casos asuma tal forma jurídica para obligar a su cumplimiento. Se apoya en un cuerpo legal, pero no es el cuerpo legal. Una política pública es un conjunto de criterios que orientan el comportamiento del Estado-Gobierno y sus funcionarios respecto de la población. En esta relación estamos hablando de tres elementos. El primer elemento es la población, ya sea en el sentido tradicional, es decir, viéndola solo como una población objetivo, como un elemento pasivo, o viéndola en el sentido moderno como sujeto social y político, que tiene capacidad de iniciativa. El otro elemento es el Estado, la administración pública o gobierno, como actor o como espacio que recibe la influencia o la presión de la población. Y el tercer elemento está dado por un conjunto de criterios y líneas de acción que al comunicar los dos primeros constituyen las políticas en el sentido estricto. Entonces, primer elemento, la población. Segundo elemento, la administración pública o gobierno. Tercer elemento, un conjunto de criterios y líneas de acción. Los miles de funcionarios que trabajan en los estados contemporáneos necesitan de grandes orientaciones para determinar las decisiones que tomarán ante los diversos problemas que deben afrontar día por día. Estas grandes orientaciones reciben el nombre de políticas públicas. La política pública puede también ser definida como eso que acabamos de decir, un conjunto de criterios que orientan la acción del gobierno hacia los objetivos del Estado. El gobierno es temporal en un sistema democrático. Tiene un horizonte de 4 a 6 años. El Estado es por definición eterno. Ningún Estado se autodefine como temporal o provisional.
aunque por supuesto en la práctica histórica los estados nacen y mueren como las personas. Pero siempre el Estado es más que el gobierno y precisa de políticas y objetivos de mediano y de largo plazo. La política pública define los principios de actuación, las prioridades y las estrategias acordadas pública e institucionalmente que orientan las acciones y la inversión de los diferentes actores. Define un norte que oriente a los actores involucrados en el corto, mediano y largo plazo. Orienta la toma de decisiones en relación con las interacciones que se producen entre los actores de la política. Ordena el trabajo de todos los actores involucrados en el sistema para mejorar la vida y la calidad de la vida y disminuir los factores de riesgo que los aquejan. Permite monitorear y evaluar la acción de los diversos actores. Repitamos, la política pública define los principios de actuación, define el norte, orienta la toma de decisiones, ordena el trabajo de todos los que se involucran en el sistema de decisiones y permite monitorear y evaluar la acción. Las políticas públicas, cuando son globales o nacionales, están basadas en sistemas de ideas, entre ellos algunos procedentes de las ciencias sociales, en culturas, es decir, en hábitos, conductas colectivas, en formas de apreciar el mundo en cada etapa de la historia, y también en acuerdos internacionales y convenios. Kuntz y Weidrich son dos autores que dicen que las políticas son planes en el sentido de que constituyen declaraciones o interpretaciones generales que guían o encausan el pensamiento de los actores para la toma de sus decisiones. Estos autores señalan que las declaraciones son expresas, pero las interpretaciones pueden ser tácitas. Mientras las declaraciones se expresan en documentos, las interpretaciones se manifiestan en comportamientos. Características de las políticas públicas. Las políticas son congruentes con un objetivo y contribuyen a alcanzarlo. Eso ya lo dijimos. Vamos a ampliarlo un poquito. Este objetivo puede ser expreso o tácito. Si es tácito, se manifiesta a través de una cultura, un conjunto de hábitos sociales. La relación entre el discurso y la práctica nunca es amigable, porque el discurso trata de fascinar a los ignorantes o calmar a los enfurecidos. El discurso se guía por las relaciones de poder. Los hacedores de discursos deben ilusionar a las masas para conseguir poder, o deben simular ante los poderosos para subsistir o avanzar en la conquista de espacios mayores de decisión. Mientras tanto, la práctica es gobernada por la lógica de la realidad, donde los grupos de poder negocian e intercambian beneficios. El discurso es público por definición, pero la práctica permanece en gran parte en las sombras o la oscuridad del poder y puede ser analizada solamente por los iniciados. Otra característica de las políticas públicas. Las políticas prevén problemas, hacen innecesario analizar la misma situación cada vez que se presenta, con lo cual permiten delegar autoridad. Las políticas son flexibles. Si fuesen rígidas, serían reglas. Son medios para estimular la libertad y la iniciativa dentro de ciertos límites. El grado de libertad dependerá de la política respectiva y a su vez reflejará la posición cualitativa de la autoridad en la organización. Mayor libertad de los funcionarios que están en los terminales de los mecanismos burocráticos, contactando con los ciudadanos o en los niveles intermedios del sistema estatal, requiere la mayor autoridad moral de quienes toman decisiones arriba o en el centro
frente a los subordinados y a los terceros. La existencia de políticas entendidas como anchas avenidas que permiten un juego muy diverso y libre de decisiones sin que ello signifique caos o dispersión, expresa una cultura democrática, donde se puede adoptar medidas de diversos tipos con seguridad y confianza. Por el contrario, la inexistencia de políticas implícitas o explícitas casi siempre acompaña a los regímenes autoritarios porque en ellos todos dependen de la voluntad de quien concentra el poder. Aunque parezca contradictorio, la ausencia de políticas explícitas puede también ser consecuencia de que no son necesarias, porque la mayor parte de quienes integran una sociedad están de acuerdo con ellas simplemente. Es lo que sucede con ciertos comportamientos democráticos o cívicos cuando son asimilados como hábitos por toda la sociedad. Hay políticas por acción y políticas por omisión. A veces se niega que existe una política cuando en realidad se la pone en práctica, omitiendo acciones que son urgentes o necesarias. Carlos Marx decía que todo pueblo es preso de su pasado, porque las generaciones anteriores marcan el comportamiento de las presentes, y esas son políticas no escritas, pero que ya existen en el comportamiento de la gente porque son heredadas de las generaciones anteriores, y es muy difícil cambiarlas. Emil Durkheim, otro teórico, hablaba de la cohesión social, refiriéndose a eso, a la decisiva gravitación que tienen las generaciones pasadas y los comportamientos generalizados en las generaciones presentes sobre el comportamiento de los grupos sociales. Ahora, ¿dónde se construyen las políticas públicas? Así considerada, la política pública se desenvuelve en diversos escenarios. En escenarios institucionales, como sucedió, por ejemplo, con el Acuerdo Nacional en el Perú, pero también se construye en el Congreso, en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, en los organismos de planeamiento y prospectiva, los sectores estatales que van tomando decisiones y estableciendo precedentes. Hay también otros escenarios, no menos importantes, cuya relación con el poder no está institucionalizada, pero ejercen influencia decisiva sobre el conjunto, como por ejemplo los medios de comunicación. En los países avanzados, las políticas públicas se aprueban en el Parlamento. Buena parte de esos escenarios, donde se juegan posiciones que a su vez representan intereses, son secretos, como por ejemplo los cabildeos, los arreglos, los encuentros bajo cuerda, o también pueden ser encuentros públicos, como los banquetes, los cócteles, las reuniones sociales, que no aparecen ante los ojos de la opinión pública como lugares formales para tomar decisiones, pero allí se toman decisiones. Hay que hacer una diferencia. Mientras la política es el escenario descubierto o encubierto donde negocian los agentes sociales y económicos, individuales o colectivos, las políticas, en plural, constituyen los criterios que gobernarán las soluciones específicas sobre cómo manejar los diferentes asuntos públicos. Entonces, por un lado, política. Por otro lado, política, es decir, el escenario. Por otro lado, políticas, es decir, los criterios técnicos. Eugenio Laera es un autor de la CEPAL que sostiene precisamente esto, esta diferencia. Y además dice que puede haber política, es decir, los actores jugando en el escenario, sin propuestas de políticas públicas. Y entonces se tiene un sistema político concentrado en la distribución de poder entre los agentes políticos y sociales. Pero la política sin políticas públicas es más demagógica, menos organizada, racional y moderna. Es inestable y a veces imprevisible. Puede haber políticas públicas, por otro lado, que desconsideren la política, es decir,
que no tomen en cuenta los intereses en juego, lo que debilita la gobernabilidad social porque causa que la aplicación de las políticas propuestas no sea factible. Entonces, no puede haber política, dice la era, sin políticas, y no pueden haber políticas sin política. Ambos, el escenario y la técnica, son necesarios. Ahora, las políticas deben ser factibles. La factibilidad de las políticas públicas se juega al mismo tiempo en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo político. Desacuerdos y conflictos. Otro autor, Stephen Kellman, define las decisiones políticas como opciones colectivas de personas que están en desacuerdo. Ojo con esto. El desacuerdo no es anormal ni destructivo. Es parte natural de la construcción de las políticas. Desde el punto de vista de Kellman, gran parte del debate y de la retórica política representa los esfuerzos realizados por los participantes para convencer a la gente a que se detenga en aquellos aspectos favorables que apoyan sus defensores. Del desacuerdo al acuerdo, también se producen entonces complicados procesos sociales y políticos. Pero al final, tanto para la adopción como para la aplicación de las políticas, se requiere el poder coercitivo del gobierno que conduce el Estado y actúa a nombre de toda la sociedad. En otras palabras, es el balance entre discusión y decisión, poder deliberativo y poder coercitivo el que hace posibles las políticas públicas. Ahora bien, otra diferencia que es muy importante, la diferencia entre acuerdos y consensos. Los acuerdos son de corto plazo y se dan entre actores sociales o grupos de poder. Los consensos son las coincidencias en el largo plazo. Repetimos, corto plazo, acuerdos. Largo plazo, consensos. Y hablando de consensos, no puede existir consenso sin valores compartidos. Estos, es decir, los valores, son finalmente los que determinan los consensos y los objetivos de un país. Un país sin valores es un país sin consensos y sin objetivos. Como decían los teólogos de la Edad Media, parece una hoja seca llevada por el viento, cuando no hay valores. La estabilidad política es precisamente consecuencia de la existencia de consensos. Hay consenso donde existe justicia social, es decir, equilibrio entre los intereses distintos de los sectores sociales y económicos. Kunz y Weidrich, otros autores, dicen que las políticas son definidas a través de procesos que suponen el consenso. Otras características. Las políticas definen áreas dentro de las cuales se puede tomar decisiones. Señalan los límites de la acción del Estado hasta dónde se ingresa en el ámbito privado de los ciudadanos. Hay diversos tipos de políticas públicas. Mientras las políticas públicas referidas a la producción establecen los criterios por los cuales el Estado norma, regula o participa del proceso productivo, por ejemplo, la pesca, la industria, la agricultura, la minería, etc., las macroeconómicas fijan normas acerca de cómo se manejan las cuentas del Estado o los indicadores generales de la economía. También hay políticas sobre industria, pesca, minería, etcétera, etcétera. Las políticas son ilimitadas en cantidad. Al ser complejo, cada Estado contemporáneo desarrolla un conjunto ilimitado de políticas, a veces contradictorias. Cuantas más políticas existen, es más difícil organizarlas. Hay un gran riesgo de caer en contradicciones. Puede haber, pues, entonces diversas clases de políticas públicas, de relaciones internacionales, financieras, productivas, comerciales, de ciencia y tecnología, etcétera, 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 etcétera.
¿Qué más podemos decir sobre esto? También hay políticas importantes en lo que se refiere a las prácticas de gobernanza, políticas de equidad, justicia entre géneros, justicia intergeneracional, justicia con la naturaleza. Eso lo veremos después en el curso. Políticas de respeto por los derechos humanos, políticas de transparencia, políticas de vigilancia social, políticas de participación. Algo muy importante es la relación entre la política pública y la justicia. ¿Por qué? Porque la noción de justicia está implícita en la teoría de las políticas públicas. Si se parte del desequilibrio entre la desigualdad social real creada por el mercado y la igualdad virtual que requiere el sistema político para legitimar el Estado, tender al equilibrio debe ser una tarea permanente de quienes quieren diseñar políticas públicas que sean durables. Esto se debe a que la durabilidad, eficacia y eficiencia de las políticas públicas hace que sean aceptadas en distintos grados por los diversos sectores de la ciudadanía. El tema de la justicia es uno de los más complejos en la historia del ser humano. Hay que definir qué corresponde a cada quien. Entonces, según Hans Kelsen, a quien ya hemos citado, existen las siguientes formas o tipos de justicia. La justicia retributiva. Te devuelvo lo que me das, ojo por ojo, diente por diente, la más antigua. La justicia conmutativa, la de los contratos. Nos ponemos de acuerdo en un contrato entre iguales, pero ojo, por supuesto, para eso tenemos que ser iguales. La justicia distributiva, cuando yo reparto algo entre varios. Y la justicia equitativa, cuando doy sabiendo a quién, a cada uno lo que le corresponde. Entonces, recordemos, según Kelsen, 4 tipos de justicia. La justicia retributiva, ojo por ojo, diente por diente. La justicia conmutativa, nos ponemos de acuerdo y contratamos. La justicia distributiva, aquella que sirve para repartir algo entre varias personas. Y la justicia equitativa, en que no doy a ciegas, doy sabiendo quién, doy sabiendo a quién. Entonces, esto es muy importante saberlo, porque estos tipos de justicia son las que se aplican precisamente en las políticas sociales. Aquí nos vamos a quedar porque después vamos a ampliar más estos últimos conceptos que son muy importantes en otros próximos audiotextos. Por ahora nos quedamos aquí. Dejo de compartir pantalla, como tenemos costumbre. Me despido, dejo de grabar y que todo sea bueno para todos ustedes. Nos vemos en el próximo audiotexto.